Bien amigos, pues en esta ocasión vamos a poner rumbo a Mallorca y para llegar allí vamos a hacer primero una escala en Ibiza, donde vamos a pasar un par de días y después pues continuaremos hasta llegar allí. I am resilient, I trust the movement, I negate the chaos, uplift the negative, I'll show up at the table again and again and again. I'll close my mouth and learn to listen. La intención es hacer un viaje de un mes en el que voy a ir acompañado por buenos amigos, en dos barcos, el Sekinoki y el Sirius, y allí en Mallorca nos encontraremos con más amigos. Así que bien, en principio queremos disfrutar de este mes con la intención de ir hasta donde nos lleve el viento, en una isla como es Mallorca con 550 kilómetros de costa y con 345 playas, así que bueno, da para mucho más que un mes y no pretendemos verla entera ni mucho menos, pero disfrutaremos de ella hasta donde nos dé el tiempo. Let's see the system brought down to its knees. Whoa, 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 Las primeras 80 millas nos han traído hasta aquí, hasta Ibiza, hasta Cala Conte. Es una cala que me gusta para llegar desde la península, porque llegue a la hora que llegue, pues es un tenedero de arena y aunque sea de noche, pues puedes echar el ancla con garantía. Bueno, y si consigues llegar al atardecer, pues también es un lugar precioso. A la mañana siguiente pusimos rumbo hacia la costa norte de Ibiza y llegamos al puerto de San Miguel. Aquí se encuentra una de las playas más protegidas de la isla, rodeada de acantilados repletos de sabina y de pinos. Bueno, es un sitio realmente una belleza natural precioso. Y también cuenta pues, con bares y restaurantes de los más famosos de Ibiza. Se pueden comer los mejores pescados y el plato típico ibicenco, el bouillit de peix, lo podéis disfrutar en el restaurante Port Balançat. Aquí también hay destacable un chiringuito, se llama el Utopia Beach, que se puede acceder por tierra por un camino o desde el mar. Y está aquí en este puerto de San Miguel y también es muy recomendable. Del mundo legua y legua, aunque mi cuerpo ha corrido. Del mundo legua y legua, como aquí me deja.
cuerpo corrió del mundo legua y legua. Bien, pues nuestras 50 siguientes millas nos han traído hasta aquí, hasta Mallorca, y más concretamente hasta la cala Jump. Es una cala preciosa de roca y está prácticamente al lado del puerto de Andratx, y desde aquí vamos a iniciar una singladura por esta isla maravillosa. Hemos puesto rumbo a Cala Fornells, donde hemos fondeado, y desde aquí queremos acercarnos al Caló d'Ermongó, que es un rincón que no se puede entrar con nuestras embarcaciones, pero sí con las auxiliares, y la verdad que merece la pena recalar por aquí. Siguiendo nuestro camino, hemos llegado hasta aquí, a Santa Ponsa, donde hemos fondeado para pasar la noche, y mañana pondremos rumbo hacia el sur. Hemos salido a primera hora de la mañana, ya estamos pasando por Cap Blanc y nos dirigimos a la colonia Sant Jordi. La colonia Sant Jordi cuenta con unas playas idílicas y también podemos disfrutar de las populares salineras, que estaban consideradas como las segundas más antiguas del planeta. Hasta allí llegaban cartagineses, árabes, romanos, bizantinos, acudían aquí en tiempos remotos a adquirir la sal. Por esto se le llama las salinas a todo este término municipal. Desde aquí hay una excursión casi obligada al Parque Nacional de Cabrera. Es una excursión que merece un vídeo aparte, y por eso, bueno, pues lo podéis disfrutar aquí en este canal si queréis, y ver el Parque Nacional de Cabrera más detalladamente. También la colonia Sant Jordi nos ofrece todos los servicios de una ciudad, de supermercados, tiendas, restaurantes, y bueno, pues nos entregamos a ello también. Let's see the system brought down to its knees. Whoa, whoa, oh, oh, whoa, whoa, oh, whoa, whoa, ooh, 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 whoa, 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 Bien, pues tras dejar el cabo de Ses Salines, la punta más al sur de Mallorca, ponemos rumbo hacia Cala Mondragó. Cala Mondragó es una de las mejores playas de la zona sureste de Mallorca, a unos 10 kilómetros del pueblo rural de Santanyí, que es un pueblo precioso y al que vamos a visitar en estos días. My father taught me that I'm a speck of dust and this world was made for me, so let's go and try our luck. See, I've got my roots down, 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 down. En 1992 fue declarada Parque Natural
y gracias a eso pues está protegido de edificación y de turismo de masas y conserva pues el encanto de años atrás. Hemos venido buscando refugio a Porto Colom, que es un puerto muy cerrado donde podemos coger una boya y pasar aquí unos días porque se ha ido formando una tramontana, un viento que viene del norte y se forma en el Golfo de León, y este viento frío pues suele traer lluvia, mal tiempo, inestabilidad, y así que bueno, pues nos hemos decidido a venirnos aquí y estos días de nublado pues los vamos a tomar como días de tierra para hacer excursiones. They spoke the words of a gentleman, and I had to stand with you. Pues como bien sabéis todos los que navegáis, si quieres compartir esta afición con la familia, una cosa muy importante es hacer turismo en tierra, así que bien, nos ponemos con buen ánimo y dispuestos a disfrutar también del interior de Mallorca. Nos hemos acercado hasta el centro histórico de Alcúdia, que está rodeado por la única muralla completamente conservada de toda Mallorca. Fue erigida en el siglo XIV bajo el mandato del rey Jaume II para proteger a los habitantes de Alcúdia. Sin embargo, esto no fue suficiente para alejar a los piratas, quienes atacaron la ciudad una y otra vez durante el siglo XVI, causando la huida de gran cantidad de habitantes. Lo que alguna vez fueron agitadas calles llenas de mercaderes, pues sigue siendo igual. Y si llegas en un día de mercadillo como nos ha pasado a nosotros, pues las calles están llenas de mercaderes y realmente resulta difícil poder ver las fachadas del pueblo porque está completamente lleno de tiendas. El tiempo en Porto Colom ya está mejorando y solo nos queda hacer un poco de colada y comprar alguna cosa en el supermercado y en fin, ya estamos preparados con buen tiempo para seguir navegando. I am resilient, I trust the movement, I negate the chaos, uplift the negative, I'll show up at the table again and again and again. Hemos zarpado de Porto Colom y nos dirigimos hacia el norte, hacia Cala Sagulla. Cala Sagulla es una playa magnífica, de unas aguas transparentes, de un color turquesa, en fin, son idílicas y además están protegidas, no hay edificación. Hay un problema de masificación en esta playa, que aunque es muy bonita, pero el hecho de ser una de las 10 playas de España donde más se liga, según un estudio de Mythic, pues ha traído muchísima juventud y la playa la verdad es que está bastante saturada. De cualquier forma merece la pena acercarse hasta aquí, y aunque está un poco abierta hacia el nordeste y bueno, a veces entra ola y es un poco incómoda, pero es de una belleza extraordinaria. El Sirius ha llegado más tarde a esta cala de Sagulla y
bueno, nos apetecía hacerle un recibimiento como si hiciese un mes que no le vemos. Nuestros días por Mallorca van transcurriendo felices y aquí en Cala Sagulla nos queda cumplir con nuestra cena en el bar Sacoba, un bar que está a pie de mar y donde podemos dejar la auxiliar y parece que siempre que llegamos a esta zona pues acabamos cenando aquí. Es un sitio estupendo y muy recomendable, la verdad. Hemos salido con dirección norte, pero uno de los barcos con los que hemos quedado aquí en Mallorca ha decidido que va a ir hacia el sur y bueno, pues nos hemos decidido también por bajar y acompañarle, así que bueno, vamos a ir hasta Portopetro, ya que como os comenté pues no tenemos ningún rumbo fijo. Aprovechando nuestra estancia en Portopetro, nos vamos a acercar a Santillí, que es un municipio auténticamente mallorquín, muy cuidado, y en este entorno, con esta luz, esta atmósfera, el pueblo parece estar hecho especialmente para personas creativas, por lo que atrae a numerosos artistas internacionales. Hoy en día el arte juega un rol fundamental en la ciudad y aquí se encuentran todo tipo de galerías, talleres por callejuelas, en fin, se respira un ambiente cultural. No tienes que mirar muy lejos para descubrir parte del pasado pirata de Santillí, la muralla fortificada de la ciudad y la Porta Murada siguen en pie como un símbolo de las generaciones pasadas y su miedo constante a los ataques piratas que solían ser casi como una plaga. Las invasiones de los moros se volvieron tan graves en Santillí que mucha gente dormía en la iglesia de esta ciudad. Bien, pues nuevamente nos hemos puesto en marcha y hemos zarpado desde Puerto Colom hasta la colonia de Sant Jordi y después iremos hasta Sarràpita. Viajamos entre la tormenta. Después de la explosión de Dios, cada relámpago nos muestra fantasmagóricos de amor. A cada paso se hunde el lodo, salta un reptil, acechan 10. Cada segundo es como el cobro de lo que resultamos ser. A bordo de esta expedición va un loco, un albañil, un nigromante, un ruiseñor y un beso espadachín. Nos falta un día, un niño, un don para sobrevivir.
is something rare. So I'll be special and I'll be rare with a smile and a ribbon in my hair. El mes se nos está pasando rápido y ahora que hemos llegado aquí a Sarrápita, la verdad que aquí podríamos estar otro mes casi, porque bueno, está el Sembat, un sitio estupendo donde hay música en vivo y te puedes acercar por la noche, está fenomenal. En la misma playa hay un par de chiringuitos y bueno, el que está debajo del club náutico pues es estupendo. Y nosotros hemos coincidido con una avería en el motor auxiliar y aquí en Náutica 180 en el puerto nos han atendido la verdad que de 10, porque lo hemos llevado por la tarde, justo tenían las piezas y por la mañana volvíamos a tener motor, así que bueno, muy amables, la verdad que son también muy recomendables si tenéis algún problema por esta zona. Y la verdad que bueno, aquí en Sarrápita pues estamos como en casa. La luz que en tus ojos arde, si los abres amanecer, cuando los cierras parece que va muriendo la tarde, cuando los cierras parece que va muriendo la tarde. Hemos recalado en el puerto de Andratx y ahora tenemos una ventana meteorológica para poder subir al norte y vamos a aprovechar durante al menos un par de días porque parece que después nos viene mal tiempo. Yeah, from the roots we will set our foundation, land of which we stand upon, cause everyone has the right to be free. Acabamos de poner rumbo norte y hemos pasado por el canal que divide la isla de Mallorca y Dragonera y nos encaminamos hacia la cala Saforadada. Stand for what you believe in. You come and stand for what you believe in. Set your foundation, 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 set your foundation. Wait, you're from the roots on up, yes, yeah. You're from the roots on up, well. You're from the roots on up, take it on, yeah. La horadada, o la agujereada si lo prefieren, es todo un símbolo del noreste mallorquín. Y hasta aquí llegó en 1972 un emprendedor que quiso poner aquí un bar y que hoy en día goza de todo el éxito gracias a sus paellas hechas en leña y al cual solo es posible acceder o bien desde un camino por tierra, unos 40 minutos, o en barco. La verdad que este rincón es maravilloso. Hemos llegado a Cala Deià, un paraíso de la Sierra de Tramontana. Aquí podemos disfrutar de aguas transparentes,
azul verdoso en un entorno majestuoso de montaña, en casas de piedra y un chiringuito, el Cas Patromars, posiblemente el más VIP de la isla, ya que es frecuente ver aquí a personas populares del ámbito internacional, como Beyoncé o incluso el propio Rey Felipe. También se ha hecho famosa por rodarse aquí algunos de los exteriores de la serie de televisión El Infiltrado, que está inspirada en un libro de John le Carré y que ha sido de una difusión internacional muy importante. Y ha hecho que la afluencia a este chiringuito sea aún mayor si cabe. Finalmente hemos regresado al puerto de Andratx. El mal tiempo y la previsión de una gota fría nos ha hecho venir a refugiarnos aquí y solo nos queda esperar a que pase y mientras tanto disfrutar del espectáculo. Ya ha pasado el mal tiempo, así que salimos de nuestro refugio en Andratx
y nos dirigimos hacia Ibiza para ir volviendo a casa. El canal que separa Mallorca de Ibiza hoy nos quiere regalar un buen viento de unos 15 nudos por el través y nos permite hacer una travesía rápida y a toda vela. I'll close my mouth and learn to listen. Whoa, whoa, oh, oh. 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 These times are poignant. The winds have shifted. It's all we can do to stay uplifted. Pipelines through backyards, wolves howling out fronts. Yeah, I got my crew, but truth is what I want. Realigned and on point, power to the peaceful, prayers to the waters, women at the center, all vessels open to give and receive. Let's see the system brought down to its knees. Whoa, whoa, oh, oh. Whoa, whoa, oh, oh. Whoa, whoa, oh, oh. Ooh, ooh, ooh. Whoa, whoa, oh, oh. Whoa, whoa, oh, oh. Whoa, whoa. A última hora de la tarde hemos llegado a San Miguel, en Ibiza, y aquí vamos a hacer noche para zarpar por la mañana pronto para hacer nuestras últimas 80 millas para llegar hasta el puerto de Valencia. Bueno, pues aquí justo pegado a la popa tengo un atún enorme que lleva como una hora o así aquí, está todo muy encalmado y la corriente que genera la hélice pues le debe de gustar y lleva aquí un buen rato, es enorme, está aquí y voy a apagar un poco la hélice para ver si lo podemos ver mejor. Vamos a ver. Aquí está, ¿le ves? ¿Le ves el tamaño? Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Y ahí sigue, ahora se le ve muy bien como colea. Y ahora según nos vamos, ¿ves? Ya se va porque hemos perdido la corriente, pero es enorme, es enorme. Bueno, está ahí jugando. Tengo muy pocos amigos que de nada soy testigo. Oigo decir, mis canciones son cerradas, mis pasiones son erradas, que por venir no me sobra simpatía ni me falta melancolía, que canto mal, voy ajeno por ahí sin patrimonio, sin heridas, elemental. Pocas veces doy un mimo al deporte, no me arrimo, que cicatriz. Bien amigos, pues hasta aquí un mes de travesía por las islas de Ibiza y sobre todo por Mallorca. Espero que os haya gustado y como siempre pues un abrazo grande, nos vemos en la próxima. La, la, la.